Saludos. En esta ocasión abordaremos el tema de los sacrificios en el contexto bíblico, no como parte de la voluntad plena del Creador, sino como un proceso temporal, enmarcado dentro del contexto histórico y cultural de los pueblos del antiguo Medio Oriente. Para comprender la verdadera naturaleza de estas prácticas, debemos analizar la contundente declaración del profeta Isaías. ¿Para qué me sirve, dice YHWH, la multitud de vuestros sacrificios? Cansado estoy. Al analizar el período del desierto, surge una verdad fundamental. El Altísimo YHWH no solicitó sacrificios al pueblo de Israel durante esos 40 años. Esta afirmación no es una interpretación, sino la denuncia directa hecha a través del profeta Amós en el capítulo 5, donde cuestiona a Israel. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? El texto deja en evidencia que el pueblo no ofrecía culto a YHWH, sino que mantenía prácticas sacrificiales hacia dioses ajenos. Es crucial entender que las ordenanzas detalladas sobre sacrificios y holocaustos que involucraban a todo el pueblo estaban sujetas a una condición geográfica específica. Números 15.14 establece claramente que estas leyes debían llevarse a cabo solo al entrar a la tierra de Canaán, no antes. El marco legal sacrificial estaba diseñado para un contexto sedentario en la tierra prometida, no para la vida nómada en el desierto. Una excepción solitaria a esta regla fue la celebración de Pesaj en el desierto, un año después de la salida de Egipto, según Números 9. Fuera de esto, el sistema sacrificial no estaba activo para el pueblo. Al observar Éxodo 8, donde Moisés dice al faraón que los deje ofrecer sacrificios en el desierto, debemos notar que YHWH nunca dio esa instrucción exacta. La orden original en Éxodo 5 era para celebrar Kahagá en el desierto. Moisés, al hablar con el faraón, adaptó el lenguaje a la cosmovisión egipcia, donde la celebración a los dioses estaba inseparablemente ligada a los sacrificios. Excluyendo la ordenanza específica de Pesaj, la única vez que el pueblo ofreció sacrificios en el desierto fue en el trágico episodio de Números 25, donde fornicaron con las moabitas y se postraron ante sus dioses. Es precisamente en este contexto de idolatría y caos donde surge el sacerdocio levítico con Pinhas mediante un pacto determinado como Berit Olam, es decir, un pacto temporal. Esta realidad sobre la ausencia de sacrificios mandados en el desierto es confirmada siglos después por el profeta Jeremías. Dicho esto, debemos plantearnos la pregunta central: ¿cómo se desarrolló el concepto de los sacrificios dentro del contexto bíblico si no eran la voluntad plena del Altísimo? La respuesta requiere un análisis histórico profundo. Los sacrificios existían mucho antes del marco legal dado en el monte Sinaí. Esta práctica ya era común entre los pueblos del antiguo Medio Oriente, quienes rendían culto a sus deidades mediante sistemas sacerdotales que actuaban como mediadores. La Biblia presenta la primera mención directa en Génesis 4, con las ofrendas de Caín y Abel. Antes de que la Torá estableciera regulaciones, los patriarcas ya ofrecían holocaustos a YHWH. Sin embargo, el texto literario permite comprender que éstas eran presentadas como actos voluntarios y no como un mandato directo del Altísimo. Estas acciones estaban enmarcadas dentro de la cosmovisión semita heredada de Mesopotamia. Un ejemplo claro de adaptación cultural se encuentra en la vida de Abraham. Al sellar el pacto con Dios, Abraham parte animales en dos y YHWH pasa entre las mitades.
Esta acción refleja cómo el Altísimo se adaptó al contexto cultural de la época, ya que partir un animal era una práctica común en esa región para sellar acuerdos legales y políticos entre hombres. Una vez entregada la Torá, el marco legal regula los sacrificios y prohíbe seguir las prácticas de las naciones vecinas que ofrecían holocaustos a sus deidades, según se indica en Deuteronomio 12. Se instituye el sacerdocio levítico como mediador, pero con un carácter temporal y no permanente, ya que la intención del Altísimo no era que los sacrificios continuaran para siempre. Es fundamental examinar la base textual de esta temporalidad. En Números 25, al establecer el pacto de sacerdocio, se utiliza la expresión Berit Olam. La palabra hebrea Olam, que proviene de la raíz Alam, no significa infinito ni perpetuo. Transmite la idea de algo oculto, indefinido o indeterminado en el tiempo. Por lo tanto, el pacto sacrificial era por un periodo no revelado, no perpetuo. Es común citar textos como Jeremías 33, donde se dice que no faltará levita que ofrezca sacrificio. Sin embargo, para no tergiversar el texto, esta declaración debe sujetarse a su contexto histórico específico. Después del exilio babilónico, efectivamente, el sacerdocio levítico fue restaurado para un propósito temporal, pero el mismo profeta Jeremías anuncia un cambio radical. En el capítulo 31 de Jeremías se anuncia que en el marco del nuevo pacto, YHWH perdonaría la maldad y no se acordaría más de los pecados. Esto implica claramente el fin de los sacrificios por el pecado, ya que el perdón pleno no vendría más por medio del derramamiento de sangre animal, sino por una renovación interior de la mente. Este mensaje de fin del sistema es reafirmado por el profeta Daniel en el capítulo 9, donde se anuncia que se pondrá fin al pecado y se sellará la ofrenda de expiación. Allí se profetiza el cese definitivo de los sacrificios y la destrucción del templo, un veredicto legal que se ejecutó materialmente con la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cristo, marcando el cierre definitivo del sacerdocio levítico. El Tanaj deja en evidencia que el Altísimo nunca se agradó de los sacrificios en sí mismos. El sistema buscaba enseñar que el pecado tenía una consecuencia de muerte y debía llevar a un arrepentimiento verdadero. El propósito no era perpetuar un ritual vacío, sino un cambio profundo en el corazón del pueblo lleno de iniquidad. Los autores del llamado Nuevo Testamento comprendieron que este sistema sacrificial no fue diseñado para ser permanente. En la carta a los Hebreos se deja en claro que los sacrificios eran sólo una sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas. Si hubiesen sido suficientes para limpiar la conciencia del pecado, ya no habría necesidad de repetirlos año tras año. Con esto se confirma lo anunciado por los profetas, quienes señalaron que llegaría un tiempo en el cual cesarían los sacrificios porque habría perdón pleno bajo un nuevo pacto. Así que lo que los apóstoles afirmaban no era algo nuevo o ajeno del Tanaj, sino que era el cumplimiento de las profecías ya anunciadas. Afirmar una restauración futura de este sistema es resultado de una interpretación superficial que tergiversa las Escrituras. Bendiciones para todos.